Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puesto en pies, vamos a honrar a nuestro Dios a través de la oración, sobre todo pidiendo la dirección a Él esta tarde, amén. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias por tu grandeza, gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí en tu casa, Señor, y queremos darte la alabanza y la gloria a ti, Señor, en todo lo que hagamos hoy. Ahora limpia nuestro corazón de todo lo que no te glorifica, Señor, y que pueda ser lleno de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios cantando estas alabanzas. El primer canto que vamos a entonar habla de su gran amor, ¿verdad? Y vamos, cuando usted lo entone, pues alabe al Señor fuertemente. Como
alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré, tu nombre levantaré, siempre alabaré, Dios todopoderoso. Cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Pueden sentarse. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? No los oí. ¿Cómo están? Ándeles. Ahora sí venimos despiertos para alabar al Señor, ¿verdad? Eso es todo. Bienvenidos. Nos da un gusto que estén otra vez acompañando otro domingo. Pues alegres, ¿verdad? Porque estamos aquí hablando al Señor, pero con un poco de tristeza en nuestros corazones por todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Me imagino que todos ya escucharon sobre el accidente que pasó en Uvalde, ¿verdad? Entonces, pues estaremos orando por ellos, por la ciudad de Uvalde, por la familia afectada, porque pues sí necesitan mucho del Señor, ¿verdad? Necesitan mucho del amor del Señor, necesitan esa paz que solamente Él puede dar. Antes de pasar a esa parte, vamos a decir unos anuncios. Voy a decir unos anuncios, ¿verdad? Seguimos teniendo el Youth Bible Study los viernes a las 7 aquí en el edificio. Todos los viernes a las 7. Y es el único anuncio que hay. Perfecto. Bueno, eso es importante, pero también es importante orar por las familias de Uvalde, para que el Señor les esté protegiendo, les esté abrigando con su manta, con sus manos, ¿verdad? Para darles esa paz que necesitan. No nomás los afectados, pero directamente, pero los afectados del mismo de ahí de la ciudad y de todos lados, porque todo Estados Unidos está afectado por ese accidente, ¿verdad? Esa tragedia. Vamos a orar por esas personas, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí, Padre, alabándote, Padre, glorificándote, Padre. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, Padre. También te pedimos perdón, Padre, si en algo te hemos ofendido, Padre, en esta semana, Padre. Pero más que nada venimos delante de tu presencia, Padre, para pedir por todas esas familias afectadas en este accidente que pasó en Uvalde, Padre, en este tiroteo, en este lugar donde muchos niños perdieron sus vidas, incluyendo unos adultos ahí. Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, porque solo tú, Padre, tú puedes dar esa paz, Padre, ese entendimiento, esas fuerzas, Padre, para salir adelante en estas pruebas, Padre. Padre, te pedimos que tú seas el que los abrigues, que tú seas el que los protejas y les des la paz, Padre. Padre, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y seguimos alabando a nuestro Señor, ¿verdad? Puesto en pie nuevamente, vamos a entonar esta alabanza. Proclaman tu bondad.
corazón quiero conocer, los montes y los mares puedo ir, camino de alabanza para ti. Escuchen toda la creación, mi corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, y la salvación está en ti. Prevalecia nuestro corazón, la cruz compraste nuestra redención. Necesito solo tu amor, Dios. Tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues tu vida y salvación está en ti. Necesito solo tu amor, Dios. Tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor, Dios. Tu corazón quiero conocer. Dame mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, mi vida y salvación está en ti. Cielos cantan la gloria de Dios, firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmos 19, versículo 1. La salvación viene de Jehová, amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Él es el creador de la creación, creador tuyo y mío, amén. Vamos a alabarlo. Lord of all creation, of water and the sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God above and beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth.
wonder beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. ¿Cuánto creen que la batalla es de nuestro Dios? No nos corresponde a nosotros pelearla, ¿verdad? Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies. En la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor vengo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios.
alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor lo entrego a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es, oh Dios, la batalla tuya es. Pueden sentarse. Que estemos el día de hoy en su santuario y como decía la alabanza, la batalla es del Señor. Y démosles un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo esta tarde y demos gracias a Dios. Yo no sé cómo está tu fe en esta tarde al ver lo que está aconteciendo en este mundo que gime por su redención. Dice la palabra que este mundo fue sujeto a esclavitud y gime por una redención. Vamos a tomar un tiempo para orar. Ya oramos por Uvalde, Texas, pero vamos a orar en este tiempo también por nuestros hijos. Yo no sé cómo está tu fe, yo no sé cuando tú le alabas a Dios, cuando tú te estás alabándole y dices que vas a pelear tus batallas de rodillas y vas a alzar tus manos, y que cuando ves montañas, esas montañas solamente Dios las puede mover. Vamos a orar. Empezamos una semana y el lunes en la noche escuchábamos la creación de Dios. ¿Cuántos escucharon la creación de Dios el lunes en la noche? Los truenos, ¿verdad? Y me dice mi esposa, hay algunos o muchos que van a estar recordando tu predicación en estos momentos. Y después recibí un mensaje de alguien, dice, pastor, solo Dios puede hacer tronar de esa manera los cielos con ese poder. Y el día martes, un día muy triste en muchas áreas, recibo un mensaje de texto que oremos por una misionera de Odessa, Texas, que tenía cáncer en el páncreas, porque ayer murió. Ayer pasó a la presencia de Dios. Después vemos lo que pasó en Uvalde, Texas. Después recibí otro mensaje que otro siervo de Dios, un pastor, se suicidó. Y es en el mundo que nos toca vivir. Y hoy vamos a aprender de esto el día de hoy. Porque muchas veces decimos, es que Dios así lo quiso. Es que es la voluntad de Dios. Y no, eso es mentira del ser humano y del enemigo. Vamos a ver a la luz de la Escritura donde inició toda la maldad que vemos. Pero en el proceso vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por nuestra iglesia, la iglesia universal. Pero nosotros somos la iglesia local Bethesda. Vamos a orar por la iglesia universal, pero especialmente por nuestros hijos. Que guarde su entrada y su salida. Algo yo sé, que mientras Dios tenga un propósito, no nos va a quitar de aquí. Y déjame decirte que en Uvalde murieron 2 niñas que pertenecían a la primera iglesia bautista de Uvalde, Texas. Una de ellas bisnieta del pastor, que lo entrevistaban el día de ayer y el pastor decía, cuando yo supe de lo que estaba pasando y que mi bisnieta estaba ahí, yo le dije a Dios, hazme un milagro o dame las fuerzas para pasar esta prueba. El milagro que él pedía es que salvara a su bisnieta, pero sino que Dios le diera las fuerzas para pasar esa prueba. Y él decía en esa entrevista en un canal secular, yo le dije a Dios, y Dios me ha dado las fuerzas. Y yo sé que mi nieta ya está corriendo en los jardines celestiales. Y la que estaba entrevistando le dice, amén. Oh, wow. Es que el evangelio está siendo expuesto por donde sea, la gracia de Dios. Pero también la maldad se va a multiplicar. Y vamos a orar por nuestros hijos, como alabábamos en esta última alabanza. Pongámonos de rodillas en humildad a nuestro Dios y decirle, Señor, protégenos y proteja nuestra descendencia. Rebeca, Sofía, vengan ahí donde están, hínquese delante del Señor, incline su rostro. Rebeca, Sofía, vengan para acá, mija. Vamos a orar. Póstrese ante sus pies delante del Señor y dígale al Señor que estamos aquí rendidos. Abrace a sus hijos y dígale al Señor que son suyos.
Padre Santo que moras en los cielos, santificado sea tu santo, santo nombre. Pase lo que pase, tú sigues siendo Señor. Y aquí está tu iglesia, que es la luz del mundo, clamando y humillada delante de ti, Señor. Pidiéndote que guardes a nuestros hijos del mundo. Como oró Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Pero sobre todo, Señor, dice tu palabra en Romanos 8:28, que los que te amamos todas las cosas obran para bien, conforme a tu propósito son llamados. Y aquí están nuestros hijos, para que cumplan tu propósito aquí en la tierra. Dales un propósito, enséñanos a instruirlos bajo tus caminos, para que aun cuando fueren viejos, grandes, no se aparten de él. Padre, perdónanos como padres porque muchas veces no estamos haciendo la tarea, el trabajo de instruir a los niños en el camino del Señor, en el temor, en la justicia, en el amor de Cristo. Este joven que atentó contra estos niños, no cabe duda que no estaba el amor de Cristo en su corazón. Ayúdanos a instruirlos y sobre todo a ponerlos en tus caminos, Señor. Te pido por cada persona de Bethesda, especialmente por nuestros niños, nuestros jóvenes. Te pido guardes a Rebeca, a Sofía, Señor, y a cada hijo de estos miembros de la iglesia. Dales un propósito para que lo cumplan conforme a tu santa voluntad. En el proceso, Señor, conforta el corazón de la gente de Uvalde. Reconocemos que solamente la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar sus corazones y sus pensamientos precisamente en Cristo Jesús. Oramos por ellos y oramos por nuestros hijos. Gracias porque eres bueno y en tus manos están. Y solamente yo repito tu palabra y confío en tu palabra, que podrán caer 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero conforme a tu voluntad no llegarán a nosotros, si esa es tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. El libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. En cuanto lo tengas, lee conmigo la palabra de Dios, libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice la palabra de Dios de esta manera, la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. 6, 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Versículo 8. Pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice la palabra de Dios, pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre Santo que moras en los cielos, es verdad que cuando la maldad se multiplica, cuando el pecado se multiplica, tu gracia también permanece. En un pueblo, en una generación llena de maldad, que la Escritura nos dice que todo pensamiento, todo designio del corazón era la maldad. Tu gracia estaba en medio de esa maldad. Y ahora reconozco que tu gracia está en medio a través de la iglesia de Cristo. Porque por gracia reconocemos que somos salvos. Y ayúdanos a predicar esa gracia mientras se halle vigente en este mundo caído. Ahora prepara nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, todo nuestro ser, para que tu palabra siga dando fruto en un mundo lleno de maldad. Para que tu palabra siga siendo la luz en la oscuridad. Para que con diligencia, en tiempo y fuera de tiempo, prediquemos tu palabra, con denuedo, con amor, con certeza y con ánimo, con el poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús.
Amén. Se pueden sentar. Dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, dentro de este libro maravilloso, usted va a encontrar muchas bendiciones, muchas promesas de parte de Dios. Pero también va a encontrar en este libro sentencias por parte de Dios. También va a encontrar sentencias por parte de Dios, donde Dios dice, hey, si haces esto, te va a ir mal. Entonces, pero también va a encontrar muchas bendiciones por parte de Dios. Recordemos una de ellas cuando el salmista dice, ven, le dice al pueblo de Dios, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué tremenda bendición! Dice, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra promesa por parte de Dios dice, en Cristo eres más que vencedor. Y es una verdad, o sea, nadie te puede quitar esa verdad espiritual que se vive por fe. De acuerdo a tu fe es como tú vas a obrar. En Cristo eres más que vencedor. Dios le da una promesa a Abraham, dice, los que te bendigan, los bendeciré. Entonces, si usted el día de hoy bendice a la nación de Israel, hay una promesa que Dios nos va a bendecir. Pero déjame decirte que también está la otra parte en la palabra de Dios. Hay sentencias de la palabra cuando nosotros decidimos no hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros decidimos desobedecer la voz de Dios. Hay sentencias claramente dentro de la palabra de Dios. Y una sentencia tan categórica, tan grande que hubo en el huerto del Edén cuando el hombre y la mujer decidieron no oír, no obedecer la voz de Dios, errar al blanco, empezar a pecar. Hubo una sentencia tan grande que el día de hoy vamos a empezar examinando eso, porque eso nos va a quitar mucha ignorancia de nuestro ser. Esta sentencia tan grande que Dios le da a Adán, porque Dios fue con el varón, no fue con la mujer, porque el varón es responsable de la familia y nunca nos quitemos esa responsabilidad. Va Dios con Adán y Dios le dice de esta manera. Ahí inició todo en la maldad, No nos atrevamos a decir, es que Dios así lo quiso. No, espérate cuando pronuncies alguna palabra fuera de lo que nos instruye la Escritura y la Biblia. Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa. ¡Wow! ¡Qué sentencia tan categórica! Si usted lee el texto en Génesis, Dios da otras sentencias a Satanás, a la mujer, con dolores darás a luz, tu deseo será para tu marido. No estaba hablando de un deseo íntimo, estaba hablando que el marido iba a gobernar la casa, no la mujer. Entonces Dios empieza a dar sentencias, pero va con Adán y le dice claramente que no se te olvida, Adán. Y nosotros en el pecado descendemos de Adán. Que no se nos olvide, raza humana, que no es Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Qué tremendo. En Génesis 3:17, cuando Dios hablando con Adán le dice, por tanto, porque obedeciste la voz de tu mujer. ¡Wow! O sea, porque obedeciste. Génesis capítulo 3, versículo 17, ahí está, mijo. Y dice, porque obedeciste la voz de tu mujer y tuviste en bien comer de lo que yo te dije que no, maldita será la tierra. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás ella todos los días de tu vida. Y en el contexto, en la parte de atrás en Génesis, para que nos quede bien claro a la iglesia de Cristo, porque nosotros debemos de proclamar el evangelio puro, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ayudar a la gente a quitarse la ignorancia muchas veces. En el contexto, la palabra de Dios nos dijo que Dios había hecho todo bueno, y no solamente bueno, dice la palabra de Dios. Cuando usted escudriña la palabra, dice que bueno en gran manera. Es que Dios es así. Cuando Él hace las cosas, lo vemos en Génesis 1:31, cuando Dios hace las cosas no simplemente dice la palabra que fue bueno, sino que fue bueno en gran manera. Ese es el Dios que tenemos. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y el día séptimo lo santificó, lo apartó para que la iglesia se reúna a alabar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que mis queridos hermanos, cuando Dios todo era bueno, no existía la maldad, solamente era el bien. Dios gobernaba y el ser humano estaba exento de la maldad. Ni Satanás ni sus demonios se podían meter con el ser humano.
hasta que el ser humano decidió desobedecer. Es tan necesario saber esto, el origen de la maldad, el origen de lo malo, en todas las áreas, mi querido hermano. O sea, debes de saber, porque muchos, aún predicadores, se han alejado de Dios por ver la maldad y diciendo, ¿dónde está Dios? Es que desconocen la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de atentar y echarle la culpa a alguien que no tiene la culpa. Es necesario saber dónde se origina la maldad en cualquier área. Llámese la maldad en el corazón del ser humano, que fue reflejado esta semana con este joven, que imagínese sin tener emociones, sentimientos buenos, fue y llegó y atentó con unas criaturas inocentes. Uno puede decir, wow, qué malo, pero ese es el corazón del ser humano. Ahí surge la desobediencia, llámese la maldad de las enfermedades, o es que está enfermo, o es que así lo quiso Dios. No. Cuando Dios formó todo, ese no era el plan de Dios. Llámese la enfermedad de la creación, que aunque la creación fue puesta en orden, y todavía la misericordia de Dios tiene un orden, pero también gime, dice Romanos, es necesario conocer, la creación fue sujeta a esclavitud. Gime por una redención. ¿Qué es la palabra redención? Rescate. Cuando usted ve huracanes, tormentas, que la creación se sale fuera del orden, no es culpa de Dios. Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Porque Dios en el contexto, todo lo que había hecho, lo había hecho bueno, y bueno en gran manera. Este es el origen de la maldad cuando vemos en la palabra de Dios, o sea, Satanás metiendo sus narices cuando Dios le había indicado al ser humano, dice, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Estemos atentos, porque aún el mundo y Satanás siguen atacando. Escuchemos la verdad de Dios y no las mentiras de Satanás o las verdades a medias. Ahí surge. Es tan necesario saber esto. Esto nos va a evitar, querida iglesia de Cristo, hermanos en Cristo, que en primer lugar nos va a quitar el velo de la ignorancia de dónde viene la maldad. En primer lugar nos quita el velo, o sea, ¿y por qué Dios lo permitió? No, ve al libro de Génesis. Es por tu culpa, es por mi culpa, porque hemos desobedecido a Dios. Nos va a quitar el velo de la ignorancia del origen de la maldad. Segundo, nos va a quitar a expresar, así lo quiso Dios. No, Dios no lo quiso así. Dice la palabra que lo que Él hizo era bueno y bueno en gran manera. Tercero, nos va a llevar a hacerle preguntas incorrectas a Dios y ya lo sabemos. Pregúntale a Dios, ¿y por qué, Dios mío? ¿Y por qué? ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde está? Él sigue en su trono santo y Él es paciente. Nos va a llevar a no cuestionar a Dios. De Él no es la culpa. Nos va a llevar a no cuestionar a Dios. Y sobre todo nos va a llevar a no enojarnos contra Dios. Pastor, yo no me enojaría contra Dios. Hay gente que se enoja contra Dios. En la segunda parte de este sermón les voy a poner un ejemplo de una persona que Dios está utilizando, pero se enojó contra Dios por no entender la maldad. Tal vez usted tiene un corazón más noble que puede preguntarle a Dios, pero no enojarse contra Dios. Pero hay gente que se enoja contra Dios por la maldad. Este es el origen de la maldad, empezando en el corazón del ser humano. Aún la creación gime por su redención. Por eso Romanos 8:21 dice que la creación será liberada de la esclavitud. ¡Wow! Pastor, ¿de qué esclavitud? Pues de lo que está pasando. Aún la creación total de Dios. Tú y yo esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Versículo número 5 dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continua solamente al mal. Vamos a nuestro texto el día de hoy, pero vayamos poquito a nuestro contexto. Los 4 primeros versículos de este capítulo han sido versículos que han entrado muchos teólogos, expertos en doctrina, en controversia. Ha sido de argumento estos primeros 4 versículos, los cuales no voy a predicar el día de hoy, cuando empiezan a preguntarse que los hijos de Dios
y los hijos de los hombres, y empiezan bíblicamente a querer interpretar esta parte de la palabra. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de los hombres que se mencionan en el contexto? Algunos dicen que los hijos de Dios vienen de la descendencia de Set. ¿Quién era Set? Recordemos que los dos primeros hombres que nacen fuera del jardín del Edén, en pecado, porque en pecado me concibió mi madre, fueron Caín y Abel. Caín y Abel, y Caín le da muerte a Abel. Y ya después Adán y Eva vuelven a tener otro hijo llamado Set, que le restituye a Abel. Entonces, algunos piensan que los hijos de Dios se está refiriendo a la descendencia de Set, y las hijas de los hombres a la descendencia de Caín. Otros dicen que los hijos de Dios son los ángeles, pero eso va en contra de lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 22, versículo 30, cuando le dijo Jesucristo: los ángeles no se casan. Wow, allá seremos como en los ángeles, allá no va a haber bodas. Entonces, pero sin embargo, el punto que nos acontece el día de hoy, que queremos estudiar en nuestro texto, es el corazón del ser humano, la maldad del ser humano que hay en el corazón, que desde las primeras generaciones, dice en la época de Noé, o sea, estamos hablando de miles de años atrás. Pero no simplemente en las primeras generaciones, en la primera generación se dejó saber el corazón del ser humano. Wow, imagínense si Adán fuera onisciente, hubiera dicho: wow, hasta en mis hijos va a llegar esta maldad. Que sus dos hijos, uno de ellos mató al otro. Tengamos cuidado con el corazón. Ese es el corazón. Decía un siervo de Dios: solo falta que 3 días me descuide en la lectura de la palabra de Dios para que el hombre carnal empiece a resaltar en mí. Wow. Desde las primeras generaciones, pero si somos más enfáticos, más concisos, desde la primera generación que nace fuera del huerto del Edén, se deja ver el corazón y la maldad que tiene el ser humano, el potencial. El día de hoy nos asustamos, nos quebrantamos, pero ese es el corazón del ser humano, donde Caín se levanta contra su hermano llamado Abel y lo mata. Ese es el punto que queremos ver el día de hoy, la maldad del corazón del ser humano. Y vio Jehová, o sea que los ojos de Dios están sobre el planeta llamado tierra. Aquí el autor bíblico llamado Moisés, el escritor del Pentateuco, la Torá, como se le conoce a los 5 primeros libros, dice que Dios ha estado atento a su corona de su creación, que es el ser humano. Dios ha estado viendo, Dios ha estado observando. No se nos olvide, o sea, desde el momento, en todo momento, pero desde el momento que Dios, la Divina Trinidad, expulsa al ser humano del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida y viviéramos así para siempre. Wow, esa es la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a sacarlo para que no coman del árbol de la vida y vivan. Es otra predicación. Pero Dios no está ausente, ha estado atento, y dice que vio Jehová, estaba viendo Dios lo que estaba haciendo la corona de su creación, el ser humano. Esto nos lleva al punto número 1 del día de hoy, que nunca se nos olvide: Dios ve lo que hacemos. Nunca se te olvide, querida iglesia de Cristo, creación de Dios, pero sobre todo hijos de Dios, que Dios ve lo que estamos haciendo. Dios ve. A veces vivimos y caemos en una rutina y pensamos que Dios es ajeno a lo que yo estoy haciendo, pero aquí el texto bíblico, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los ojos de Dios estaban viendo lo que el ser humano estaba llevando a cabo. Y déjame decirte que es importante que te interese tu reputación, tu integridad ante la sociedad, ante tu familia, ante el ser humano, ante la iglesia. Es importante, o sea, que te interese tu reputación, tu integridad, cómo te ve la sociedad. Es importante. Es más, el texto bíblico en Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas.
Y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, que aquí la palabra de Dios nos anima, nos insta a que tengamos una buena reputación delante de la sociedad. Pero déjame decirte que te debe más interesar lo que Dios ve, cómo Dios te ve a ti. Nos debe de interesar más cómo Dios nos ve a nosotros, al ser humano. Al ser humano muchas veces se le olvida que Dios está atento a cada acción, a cada hecho, a cada pensamiento que hacemos. Pero el texto bíblico nos deja ver y vio Jehová. Desde los orígenes, Dios ha estado atento. Lo que el ser humano hace en multitud, tal vez el ser humano porque lo está... es que todo lo están haciendo. Todo mundo lo hace, pues yo sigo la corriente del mundo. Pues déjame decirte que aunque está en multitud, Dios sabe exactamente y conoce a cada persona que lo está haciendo. Sea una multitud, sea en grupo de 10 o sea individual, los ojos de Dios están sobre la corona de su creación. Y déjame decirte que lo que Dios estaba viendo no era nada agradable. Dice el texto bíblico que estaba viendo la maldad de los hombres que se había multiplicado, que era mucho. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos eran de continuamente, solamente al mal. Qué triste, ¿no? Imagínate, a nosotros como padres terrenales nos duele ver a nuestros hijos si se portan mal, que somos seres imperfectos. Ahora imagínate el Padre eterno, santo, 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 y viendo que la maldad de los hombres era bastante. Ponte a pensar y analicemos el texto. Tanta maldad en las primeras generaciones. ¿Cómo estaremos el día de hoy? Que la palabra de Dios nos dice que la maldad no va a menguar, no va a disminuir, sino que el corazón del hombre se va a ir volviendo más malo sin Cristo. Cuando el humanismo pensaba, cuando viene el humanismo a este mundo, pensaba el ser humano que podía solucionar los problemas de la maldad de su propia raza. Pero viene la Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta que nuestro corazón sin Cristo es malo. Y Dios observando, imagínense, en las primeras generaciones, Dios observando la maldad del ser humano. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿A dónde vamos a llegar? Que dice el texto que porque la maldad ha venido en aumento, el amor de muchos se va a enfriar. Ponte lista, querida iglesia, pongámonos listos. Me debo de poner listo, que aunque la maldad siga en su auge, siga aumentando, yo tengo el poder del Espíritu Santo para demostrar el amor de Cristo. Que nunca el amor de nosotros se enfríe. El salmista decía, es que en maldad he sido concebido. Imagínate, o sea, el salmista sabía el origen. Él no atentó contra Dios, dice, en maldad he sido concebido. Que más adelante vamos a ver sobre este texto. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nos debemos de dar cuenta que en maldad he sido formado. Y decía el apóstol Pablo, miserable de mí. En maldad hemos sido formados, pero demos gracias al Padre por Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo le escribe la carta de los Romanos y se da cuenta el mal que había en él y que lo arrastraba a hacer eso malo, en vez de hacer el bien, hacía lo malo, se daba cuenta. Qué bueno que nos demos cuenta y seamos sinceros, porque eso nos va a ayudar a poder vencer el mal con el bien. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí, o sea, se daba cuenta de su bancarrota. Pero gracias doy al Padre por Jesucristo. No se quedó ahí nada más diciendo miserable, sino que vio la grandeza de Dios Padre por Jesucristo. Y por eso termina más adelante diciendo en la carta a los Romanos, en Cristo somos más que vencedores. Imagínese, y Dios sigue viendo que la maldad se había multiplicado, el pensamiento y el corazón se pone,
veamos el texto, el pensamiento del ser humano y el corazón se ponen de acuerdo para hacer la maldad. O sea que lo que el ser humano pensaba y el corazón lo deseaba, el alma lo deseaba, y decía, ay, eso quiero hacer, se emocionaba por la maldad y su voluntad agarraba y lo hacía. Dice, todo designio del corazón y pensamiento era la maldad. Qué triste, ¿eh? O sea, no puedes evitar que el pájaro vuele en tu cabeza, dicen por ahí. O sea, que un pensamiento malo. Pero lo que sí puedes evitar, que haga un nido en tu cabeza. Que cuando tu pensamiento empiece a desear lo malo, ores a Dios y tu corazón se transforme a través del poder del Espíritu Santo y diga, Señor, yo no voy a hacer eso. Mi voluntad está pegada a ti. Mis emociones, mis sentimientos están apegados a ti. Pero aquí dice la palabra de Dios que ya el ser humano, tanto su pensamiento como su corazón, estaban unánimes. Y no solamente unánimes, sino que dice la palabra de Dios que hacían lo malo. Aquí nos deja saber Juan en el Nuevo Testamento a qué se refiere el texto bíblico en los tiempos de Noé. O sea, cuando estamos viendo que Dios se asomó en la tierra y vio que la maldad de los hombres era mucho, que el designio de su corazón y todo pensamiento era la maldad. Entonces Juan escribe y hace una comparación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así dice Juan. Aquel que ya nomás tiene designios para pecar en su pensamiento, en su corazón, como estaba pasando en esta generación, es que ellos practicaban ya el pecado. ¡Wow! ¿Sabes que hay gente que practica ciertas cosas? ¿Sabes para qué se practica? Para perfeccionarlo. Para que cuando tú hagas eso, lo hagas con excelencia. ¡Oh, wow! O sea, los futbolistas antes de entrar a un mundial hacen una pretemporada, practican, entrenan, practican para dar lo mejor de sí en ese torneo. Pues déjame decirte que Primera de Juan nos dice que los hijos de Dios no practican el pecado. No está diciendo que no pecamos, porque aquel que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Está diciendo que no practican el pecado. O sea, que tú no te paras y dices, el designio de mi corazón, de mi pensamiento es hacer esto, practicar el pecado en diversas formas. ¿Se imagina cómo estaba esa generación y cómo está el mundo del día de hoy? Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios. El hijo de Dios puede pecar, pero el hijo de Dios no va a practicar el pecado. No va a tratar de perfeccionar ese pecado que lo está llevando a caer, sino que el Hijo de Dios va a descansar en su gracia, en su perdón, y le va a decir, Señor, dame las fuerzas para vivir en santidad. Pero esta generación, dice la palabra de Dios, que vio Jehová, y Jehová, Dios Padre, conoce los designios de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él conoce cuando te duele que fallaste. Él conoce que tu alma se contrista, tu espíritu. Y dices como Pablo, miserable de mí, o como Job terminó diciendo. Pero esta generación ya no tenía ese arrepentimiento. Esto nos lleva a nuestro punto 3 el día de hoy. Los hijos de Dios no practican el pecado. Nunca se te olvide eso. Que nunca te acomodes a la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo se acomoda, o sea, van practicando el pecado. Y después todavía se preguntan, ¿y por qué me va así? ¿Por qué a nuestras generaciones nos va así? Porque están fuera de la voluntad y de la gracia de Dios. Entonces, esta generación estaba viviendo, practicando el pecado. Versículo número 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjese lo que dice el texto también en el versículo número 7 al final. Pues me arrepiento, dice Dios. Versículo 7 al final. Pues me arrepiento de haber hecho al hombre. Pues me arrepiento de haberlo hecho. O sea, hablando del hombre, se estaba arrepintiendo Dios
Pongamos atención aquí, ojo. Recuerdo que cuando estudiábamos en el seminario la clase de hermenéutica es una rama de la teología que se encarga de estudiar la interpretación y la aplicación de la palabra de Dios. Y recuerdo que nuestro profesor nos decía, cuando tú ves que una palabra se repite dos veces o más de dos veces, debes de poner más atención. Pero aquí se está repitiendo un enunciado, que Jehová se arrepintió. O sea, cuando leemos el texto, es un texto que merece su debida explicación e interpretación. Porque si no, nos podemos ir confundidos. Porque ¿acaso la palabra de Dios se contradice? De ninguna manera. Pero si agarramos aquí el texto en la original, en la gramática española, vamos a ver que se está contradiciendo con Números 23, capítulo 23, versículo 19a. Porque Números nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué está pasando aquí con el texto bíblico? Donde el texto dice que pues Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no haré, habló y no lo ejecutaré. Lo que nos acontece y tenemos que ver el día de hoy es la parte A. Cuando el texto nos dice dos veces que Dios utiliza la palabra que Dios se arrepintió. Cuando el número nos dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, vamos a explicar este texto a la luz de la Escritura. Génesis expresa en sus inicios que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, cuando platica Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos al hombre, o sea, hagamos a la creación, a la corona de la creación, a nuestra imagen y semejanza. ¿A qué imagen y semejanza se estaba refiriendo la palabra de Dios? Indudablemente se estaba refiriendo a lo interno, a lo impalpable, a lo que no se ve, porque Dios no tiene un cuerpo físico. Lo invisible de Dios lo conocemos a través de Jesucristo, pero Dios es espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios en Génesis se está refiriendo a la imagen y semejanza, se estaba refiriendo a lo interno, a lo que usted y yo no vemos, el alma y el espíritu, no a algo físico. Porque Dios no es rubio, Dios no es morenito, Dios no es chaparrito, alto, no es ojos azules, o sea, no se está refiriendo a esa imagen y semejanza. Se está refiriendo a lo interno, a que Dios tiene un espíritu, es un ser que siente. ¡Wow! ¿A qué voy con esto para explicar el texto del día de hoy? Esto nos lleva a ver el texto que está diciendo, ¿qué está diciendo el texto en el hebreo original cuando dice la palabra de Dios se arrepintió? Que Dios, al ver la maldad del ser humano, a ver que la maldad del ser humano se había multiplicado y que todo designio del corazón, de la mente, era de continua la maldad, era pecar. Y cuando el texto nos está diciendo se arrepintió, no está dando la connotación de la gramática española cuando vamos al hebreo. Lo que está diciendo el texto, que Dios en su espíritu, en su verdad, en su ser que siente, el Dios omnipotente, aunque tú no lo ves, yo no lo veo, Él siente, Él te ama. Y lo que está diciendo el texto cuando Dios se arrepintió en el hebreo original es que lo lamentó Dios, que a Dios le pesó el pecado. Es como cuando tú ves a un hijo al cual amas y lo ves que se está desviando. No te arrepientes de amarlo, te pesa, te lamentas. A eso se está refiriendo el original hebreo cuando usted agarra el diccionario Strong y busca esta palabra, arrepintió. Que Dios se lamentó, Dios se dolió, Dios le pesó el pecado del ser humano. Que nunca se nos olvide que a Dios le duele. Dios se duele por tu pecado, por mi pecado. Tercer punto. A veces pensamos como que Dios no tiene un corazón. No es un espíritu que, claro que sí, es una persona. Aún el Espíritu Santo, nosotros sabemos cuando estudiamos, es una persona. Por eso la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo.
O sea, el Espíritu Santo, el cual te anhela, que tu espíritu esté conectado con el Espíritu Santo para que andes en las obras del Espíritu. Y el Espíritu lleno de plenitud y de gozo en ti. Y tu cara refleja eso. Tu cara refleja la grandeza de Dios en ti. Pero cuando tú te alejas de Dios, cuando su creación, cuando sus hijos, dice la palabra de Dios que se arrepintió. O sea, se lamentó. Cuando usted va al hebreo original y busca, es la palabra se lamentó. Le pesó, le dolió el pecado del ser humano. En su corazón, en su ser. Aunque Dios es espíritu, Dios se duele por mi pecado. Nunca se nos olvide. Por lo tanto, la connotación dentro de la gramática española, la palabra arrepintió, cuando vamos al original hebreo, no es lo que nos quiere decir el texto, porque se iba a contradecir con lo que dice en Números. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Entonces, y dijo Jehová, versículo número 7, dice la palabra de Dios, y dijo Jehová. Vamos al 7, dice la palabra de Dios ahí en el 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. La última parte ya lo explicamos. Y dijo Jehová. Querida iglesia de Cristo, indudablemente el juicio de Dios en cualquier momento va a venir. O sea, cuando nosotros vemos que Dios, como prediqué la semana pasada, que la ira de Dios se revela contra toda injusticia, toda impiedad, contra todo hombre que detiene la verdad. O sea, el juicio de Dios va a venir. A veces al ser humano se le olvida o piensa que la paciencia de Dios va a ser eterna. No, mis queridos hermanos, en la vida todo debe de tener un límite. Tú debes de ser amor con tus hijos, pero también debes de demostrar un carácter justo con tus hijos. En la vida todo tiene un límite. Aun cuando cuando vemos en la carta de Pedro que está diciendo a la iglesia de Cristo, hey, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo va a venir? Hey, espérense. Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios nos deja saber que aún la paciencia de Dios, en su plenitud de amor y misericordia, tiene un límite. Y en la generación que le tocó vivir a Noé, esa paciencia, ese amor, estaba llegando al límite. Muchas veces a la creación de Dios, al ser humano se le olvida, como que Dios no va a traer un juicio. Pero si Dios es amor, como prediqué la semana pasada, también es santo y es justo. Y que Él no juzgue el pecado, iría en contra de su santidad y su justicia. Y dijo Jehová, aquí vemos las palabras de Dios diciendo Dios, la paciencia de Dios había llegado a su límite, va a implementar su justicia. Dice, raeré, wow, raeré de la faz de la tierra. Imagínense todo el planeta Tierra en aquellos años. Raeré de la faz de la tierra a todo hombre. Y con ellos iban los animales, las bestias, los reptiles, las aves. Raeré. La palabra raer en el diccionario significa raspar una superficie con un instrumento cortante. Raer significa que usted va a raspar una superficie pero con algo cortante. La ira santa de Dios como espada venía sobre la tierra. Raeré, a cortar todo. Wow. Dios es un Dios santo. Tenemos que amarle con todo el corazón, pero también le debemos de temer. Que nunca se nos olvide, mis queridos hermanos. Descansemos siempre en la gracia, y aún como decía el apóstol Pablo, crezcamos en la gracia de Jesucristo. Pero nunca se nos olvide también la santidad de Dios. Dios estaba airado. Raeré de la faz de la tierra. Significa, raer significa con algo cortante, como un cuchillo raspar, limpiar algo. Imagínese, Dios estaba diciendo esta generación como una espada cortante. Y si usted observa el texto en el libro de Génesis, que significa los inicios, el pecado del ser humano
Imagínate, nosotros somos la corona de la creación de Dios. Dios nos ama tanto. Pero así como su amor nos ama tanto, también cuando el ser humano le ha fallado, su ira santa viene y no solamente afecta al ser humano. Si usted ve el texto bíblico, desde Adán, Dios no le dijo, pues tú vas a pagar todo, la raza humana, sino que le dijo, maldita será la tierra por tu causa. O sea, entró toda la creación. Y aquí vemos que por el pecado del ser humano iban a entrar las bestias de los campos. Imagínense que las bestias tuvieran razón. Así, y pues yo qué hice. ¿Qué diría el toro? Pues. Pero miren, el pecado del ser humano afecta a toda la creación. Dice, juntos van las bestias del campo. Va todo. Oremos a Dios y tengamos el carácter de Job antes de que viniera la prueba. Y aún después de la prueba, cuando se humilla. Dice la palabra de Dios que Job iba y ofrecía sacrificio. En aquellos tiempos iban y ofrecían un sacrificio para pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y mire la habilidad de Job, el conocimiento y la sabiduría de Job. Él no andaba investigando si sus hijos habían pecado. Él no es el Espíritu Santo, pero dice la palabra de Dios que él ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos habían pecado. Usted ya no tiene que ofrecer ningún sacrificio. Usted tiene que venir a través de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy de rodillas. Mis hijos ya crecieron. Tal vez ya no los tengo ahí en control, ya no los veo, ya no sé. Pero Señor, si aún ellos han pecado, Padre, perdónalos. Ayúdalos a que vivan en santidad. Es nuestra responsabilidad. Yo oro por mi familia, yo oro por mi persona, yo me humillo delante de Dios, pero me humillo también por la iglesia de Cristo, Bethesda, la iglesia universal, pero especialmente por la iglesia que yo voy a entregar cuentas. Señor, bendice a mi iglesia. Perdónalos, Señor, pero ayúdalos a vivir en santidad. Que aprendan a temerte, a honrarte, porque tú los has amado con un corazón eterno. Porque el juicio de Dios viene y venía sobre esa generación. Y si observamos el pecado del ser humano, afecta a toda la creación de Dios. Pero, mis queridos hermanos, aquí hay un pero, y un pero positivo, bueno en gran manera. Bendita sea la gracia y el favor de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que la gracia de Dios aún en medio de tanta maldad va a brillar. Y se va a ser la luz que alumbra este mundo caído. Déjame decirte, cuando dice la palabra en el texto, pero Noé halló gracia delante de Jehová. Déjame decirte que Dios no necesita ni a 5, ni a 10, ni a 20, ni a 30. Con un solo hombre, Dios puede cumplir su propósito, su plan y seguir llevando su misión sobre la tierra. Era Noé. Pero imagínate si Dios con uno puede hacer maravillas. Ahora imagínate lo que puede hacer con 10, con 20, con un pueblo que se humilla como cuando le dijo a Elías, ay Señor, es que ya no hay nadie que te quiera seguir. Le dice Elías, hay 5,000, le dice Dios, que no han doblado rodillas ante Baal, así que siga adelante. Pues en esa generación de oscuridad, dice la palabra de Dios, que Noé halló gracia delante de Dios. Y sabe que a través de los años ha habido hombres que han entendido esto. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Cuando Josué está terminando de entregar el legado, entregar la tierra de Dios que habían conquistado, Josué lo tenía muy claro. Yo. Y he predicado sobre esto. Aquí es un buen yo. Dice, yo y mi casa, los que están aquí en mi casa, serviremos a Jehová. Yo no sé lo que más, si vayan, su designio de su corazón sea la maldad, yo no sé lo que vayan a escoger. Si a los dioses de los amorreos, yo no lo sé. Pero al menos yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendita gracia de Dios. Bendita gracia de Dios que aún en la maldad va a brillar
y va a brillar con una fuerza única. En cada generación necesitamos la gracia de Dios, en cada época. Y fíjese lo que dice el texto: pero Noé halló gracia delante de Jehová. Iglesia de Cristo, el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Póngase de pie en reverencia a nuestro santo Dios y en reverencia sobre todo a su gracia. Y vaya conmigo al texto bíblico. Fíjese lo que veníamos predicando, o sea, que la maldad se había multiplicado, que todo designio del corazón, del pensamiento del ser humano ir al mal. Pero aparece el versículo 8. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Vamos a leer este texto bíblico. Vamos a leerlo junto, este versículo número 8, 2 veces. Afine la voz a la de 3. 1, 2, 3. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora lo vamos a leer, pero usted va a poner su nombre ahí. Porque usted y yo hemos hallado la gracia, la misma gracia que se venía anunciando hace 1000 años, más de miles de años atrás. Usted la halló en Jesucristo. Amén. Y gloria a Dios. Cuando lo leamos de nuevo, ponga su nombre ahí a la de 3. 1, 2, 3. Pero David halló gracia ante los ojos de Jehová. Nuevamente. Pero David halló gracia ante los ojos de Jehová. Nunca, con esto termino, querida iglesia de Cristo, se pueden sentar y vamos a orar, pero que nunca se nos olvide, que nunca se te olvide que si tú estás aquí, no porque eres mejor de aquel hombre que atentó contra esos niños inocentes, no eres mejor, quien te hizo mejor fue la gracia de Jesucristo. Quien te hizo mejor fue la gracia de Jesucristo. Si tú y yo no hemos sido raídos de esta tierra, si no ha venido la justicia de Dios, ¿sabes por qué? Por la gracia de Dios. Pero no abuses de la gracia de Dios. Pecaremos para que la gracia sobreabunde de ninguna manera. ¿O no sabéis, dice la Escritura? ¿O acaso eres ignorante, David? Pecaremos para que la gracia sobreabunde en ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Jesucristo hemos sido bautizados en su muerte? Si estás aquí, no es porque eres mejor, sino por la bendita gracia de Dios. Así como Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová, tú hallaste gracia delante de Dios a través de Jesucristo. Y si no, vas a ser raído de la tierra, pero que demos gracias, porque eso no es para ti ni para mí. Eso no es ni para ti, ni para ti ni para mí. Tú no vas a ser raído así de esa manera. ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios. En este momento y por la eternidad. Por eso el apóstol Pablo lo sabía. Él era un defensor de la ley. Él era un hombre que agarraba y daba todo por la ley. Pero cuando fue transformado por la gracia de Jesucristo, él entendió y comprendió que todo era por gracia. Por eso escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. En el libro de Lamentaciones, el profeta también sabía que era por la gracia, por la misericordia de Dios. No somos mejores. Quien nos hace mejor es el poder manifestado a través de la cruz y la resurrección de Cristo. Qué gran diferencia, ¿verdad? La gracia derramada, la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso: porque por gracia, le dice a la iglesia, porque por gracia sois salvos. ¿Salvo de qué, pastor? ¿Salvo de qué? Que por tus pecados y mis pecados, pasados, presentes y futuros, por la gracia de Cristo, no vas a ser consumido. El profeta en Lamentaciones dice: por su bondad, por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero fíjese lo que dice Efesios 2, 8, 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros,
pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El profeta en este libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. Padre, gracias por tu palabra que nos lleva a conocerte cada día más. Gracias por la iglesia de Cristo, la cual tú eres la cabeza, Señor. Gracias, Señor, pero sobre todo, Señor, gracias por tu gracia, valga la redundancia. Un regalo inmerecido que no lo merecíamos, Señor, pero a través de Jesucristo nos lo has dado. Ayúdanos, Padre, a enseñarles a otros esta gracia, este regalo inmerecido derramado en la cruz del Calvario. Si tú nos estás viendo a través de las redes sociales o nos vas a ver, déjame decirte, quien te puede quitar y ayudar a no vivir una vida de maldad es solamente Jesucristo. Su gracia. Te invito el día de hoy que vengas a sus pies. Tal vez mañana, tal vez dentro de un año, no lo sé, va a ser demasiado tarde. Pero la gracia del Señor en medio de este mundo de oscuridad lleno de maldad está vigente para todo aquel que viene, para todo aquel que toca, para todo aquel que viene y se sienta a su mesa, para todo aquel que decide llamarle Señor y Salvador. Te invito y repite ahí donde estás y diles: Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que soy malo, que tengo ese potencial para hacer la maldad, pero también reconozco a Jesucristo, reconozco su gracia poderosa que puede transformar mi vida. Por eso el día de hoy lo quiero aceptar como Señor y Salvador. Gracias, Padre. Padre, en este momento mi oración es no que nos quites del mundo, sino que nos guardes de ese mundo lleno de maldad. No nos quites del mundo hasta que cumplamos tu propósito, conforme a tu voluntad. Tú lo sabes, mi Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu propósito, para que todas las cosas que hagamos obren para bien, porque los que te amamos, todo obra para bien, conforme a tu propósito hemos sido llamados. Gracias por llamarnos. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. En los evangelios Jesucristo nos dice que Él es el vid y nosotros somos las ramas, y que aparte de Él no podemos hacer nada. Que en esta semana que viene que estemos conectados con Él, de su palabra, con otros creyentes. Necesitamos estar conectados con nuestro Señor, nuestro Creador. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Dios Padre, te damos gracias por tu gracia, Señor. No los merecemos, pero aún tú nos los das por el amor que tienes hacia nosotros. Ayúdanos a obedecerte en todo, Señor, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras finanzas. Oramos por los diezmos y ofrendas que puedan ser utilizados para edificar y hacer crecer tu iglesia local, para cumplir la visión de Bethesda, que es ganar almas para Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pie, vamos a entonar estas alabanzas, que podamos terminar y alabar al Señor y ir a nuestros hogares.
estás sediento, ven a la fuente que no acabará. Bebe del agua que te saciará. Trae tu pecado, Él te perdona. Ven a la mesa, Él te llenará. Lo que buscabas, en Él encontrarás. Dios santo, al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que cree en Él tendrá la vida. y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Ven, abiertos, te esperará. Él te esperará. Dios santo, mundo te ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que cree tendrá la vida. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria, yo salvado, tanto amo al mundo. A Dios, de quien fluye bendición, gloria a Él por su increíble amor. Gloria a Dios, de quien fluye bendición, gloria Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvar. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que cree en Él tendrá la vida. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria, yo tanto amo al mundo. Trae tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Cristo te espera con su gran amor. Qué bueno alabar al Señor, ¿verdad? Poder así reconocer que Él es nuestro Rey. Vamos a despedir una oración, que Él sea cuidando a cada uno de nosotros en cualquier lugar que nos encontremos. Sabemos que Él va a estar con nosotros, y también nosotros debemos seguir orando por aquellos que han sido afectados, las familias que han sido afectadas. Nosotros podamos ser un apoyo desde lejos, ¿verdad? Más que usando la oración. Amén. Vamos a despedirnos. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos permitiste una vez más estar en tu casa, y es un privilegio, Señor, de poder recibir tu mensaje, tu palabra, Señor, para así afirmar nuestra vida cada vez más a ti, Señor, a tu palabra,
y que nosotros reconozcamos que es nuestra guía, debe ser nuestra luz. Ayúdanos, Señor, a siempre caminar contigo fielmente, Señor, que donde podamos reconocerte en todos nuestros caminos, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos.